Estábamos tanto con Fernando Blanco como con su abogado, con David Peña, que nos van a explicar un poco en qué punto se encuentra todo este caso. Para recordar rápidamente a todos los telespectadores, recordábamos el 4 de junio dimos esa salida en prisión de Fernando Blanco. Él fue condenado por la audiencia de Lleida en esa sentencia que se recoge una condena de 5 años de prisión por un delito de estafa continuada, y el Código Penal dice que una vez está recurrida esa sentencia y que no es firme, no puede pasar más de la mitad de la condena a la que se le ha impuesto en prisión. Él cumplió esos 2 años y medio en prisión preventiva y por tanto salió de prisión, y ahora, pues como decimos, esa sentencia está recurrida. Muy buenos días, Fernando. Primero de todo, agradecerte tanto a ti como a David que nos atendáis hoy en directo en la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hace ya prácticamente un mes que saliste de prisión. ¿Cómo estás? No sé si has podido ver a tu hija. No, de momento no. De momento estoy preparando porque salí de prisión, como sabéis, sin ninguna documentación. Claro, los mozos perdieron toda mi documentación y nadie me dio documentación. Luego, estoy agarrando la documentación para poder viajar y, bueno, hacer todo el papeleo que es necesario para ello. Vosotros, como decíamos, esta sentencia está recurrida. ¿Tú continúas manteniendo que eres inocente? Pues es que no es nada. De hecho, vuelvo a decir, en la sentencia hablan de un dinero que está en las cuentas congeladas desde hace 30 meses, los 912 días más uno que he pasado secuestrado en prisión legalmente. Informar un poco a la gente que seguramente pues, no saben exactamente en qué consiste esa sentencia. La sala asegura que vosotros recaudasteis, os aprovechasteis, digamos, de la enfermedad rara que sufre vuestra hija para recaudar un dinero y gastarlo de forma ilícita. Dime, María. Disculpame que te interrumpa, porque dice, vamos a repasar lo que dice la sentencia. Tengo aquí a Eneco Carazo en plató, nuestro reportero que ha seguido el caso, y precisamente hemos hecho al detalle, un poco más pormenorizado, Eneco, de lo que dice esa sentencia para los espectadores de la mañana. Enseguida seguimos charlando tanto con Fernando como con David, si te parece. Eneco. Pues vamos a comenzar con el titular. Vamos a ver qué penas se impusieron en esa primera sentencia, tanto a Fernando como a Margarita. Lo vamos a ver enseguida. Son una condena, en el caso de Fernando, de 5 años de prisión y también una multa de 3.000 euros, y en el caso de Margarita, creo que lo vamos a poder ver ahora, en el caso de Margarita serían 3 años y medio de prisión y una multa de 2.400 euros. Esta es la primera sentencia, es la de la Audiencia Provincial, que después recurrieron. Lo recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que a Fernando le dio la razón, pero en una pequeña parte. Dice que hay una frase, concretamente, que dice que el resto de los afectados que deberían indemnizarles, y en este caso el Tribunal Superior de Justicia lo que dice es que hay que especificar, que lo que tiene que decir es a quiénes y cuánto dinero. La sentencia reconoce en cualquier caso la existencia de la enfermedad de la niña, una enfermedad catalogada como rara, pero en ningún caso dice es una enfermedad mortal. Así lo dijeron todos los forenses que acudieron al juicio. No existe constancia de las intervenciones a las que tanto Margarita como Fernando hicieron alusión en algunos programas, y tan solo hablan de un email escrito en inglés intercambiado entre una doctora de la Clínica Universitaria de Navarra y un laboratorio de Francia que habla sobre un estudio genético. Dice, por tanto, que no hay ninguna evidencia de que se hubiera intervenido a nadie. La pregunta: ¿viajaron a Houston, como se dijo? ¿Viajaron a Brasil? ¿Viajaron incluso a otros muchos países? Bien, dice que ni Fernando ni Nadia tenían pasaporte, por tanto, era algo que era bastante improbable. Utilizaban falsos argumentos, dice la sentencia, para sufragar las necesidades de Nadia. Incluso hablaban de la niña, que la niña podría morir, como explicábamos al comienzo. Su primera intervención en televisión sería en Baleares, en 2008. Allí pidieron unos 300.000 euros para poder viajar, como hemos visto, a Brasil y realizar un tratamiento genético a la vez. Entre 2010 y 2016 siguieron yendo a diferentes platos de televisión. En 2011, por ejemplo, pidieron dinero para una operación de membrana del cerebro, dice la sentencia. En 2016, una entrevista al diario El Mundo recoge la frase de "no te vas a morir". Y todo esto lo define la sentencia hoy fue de la siguiente manera. Dice que realizaban maniobras torticeras para conseguir el lucro.
el propio Fernando y también Margarita le habrían inventado, según algunos testigos, otra falsa enfermedad. Les contaron a los compañeros, a los padres de esos compañeros del colegio de Nadia, que el propio Fernando, que hoy le tenemos aquí con nosotros, padecía cáncer de páncreas. E incluso le vimos en algunas imágenes con la cabeza totalmente afeitada. Según contaron, él habría contado a estas personas, estaba dispuesto a sacrificar su propio tratamiento para darle todo lo que tenía a su hija. Pero ¿cuánto recaudó y cuánto fue realmente destinado, según la sentencia, a la niña entre los años 2014 y 2016? Aquí tenemos las cantidades: 422.000 euros, 450. Esta es la cantidad total que se ha conseguido demostrar, que han conseguido acreditar que los padres de Nadia habrían recibido a través de donaciones. La cantidad destinada a la pequeña sería esta que vemos aquí, 9.816. Esta cantidad englobaría tanto gasto farmacéutico como también gasto médico e incluso la propia educación de la niña. Por poner un ejemplo simplemente, no llegaría a los 2.000 euros lo que, según la sentencia, se habrían gastado los padres, por ejemplo, en tratamiento farmacéutico para la niña, a pesar del alto coste que ellos habían manifestado en varias ocasiones que suponía esto. El resto se lo habrían gastado, según dice la sentencia, pues en vivir, en ropa, en restaurantes, y como vemos en esta imagen de los Mossos d'Esquadra, después de la detención de Fernando, esta colección, por ejemplo, de relojes que valoraron en unos 60.000 euros. Son, como digo, objetos intervenidos tras la detención de Fernando y posteriormente de Margarita el 7 de diciembre de 2016. Bueno, pues ese es el repaso que hemos hecho con Eneco. Vente aquí a mesa con nosotros, porque como decíamos, hoy tenemos aquí a Fernando Blanco en directo y creo que hay algún dato que estaba diciendo que decía Fernando que no con la cabeza, ¿verdad, Mireia? Sí, ni Fernando ni David, que quiere hacer algún matiz, y ahora enseguida le preguntamos. Gracias, buenos días. Conozco a Eneco. Si Eneco estuvo, creo que sí, lo vi por la Audiencia Provincial de Lleida. Y Eneco sabe, porque mi cliente estaba esposado y no me podía reunir con él más que en un pasillo, no podíamos preparar el juicio como debía. Eneco debe recordar la tarde del jueves, cuando el juicio se alarga, y yo solicito que se emita un vídeo, prueba documental, de la doctora Ana Patiño, que ha citado Eneco. Y la doctora Ana Patiño dice de alargar la vida de la menor. La doctora Ana Patiño solo entró en el juicio a través de ese vídeo, porque sus señorías de Lleida y los de Barcelona no han querido que esta doctora declarase, cuando es la doctora que, la clínica Navarra, experta en temas de ADN y enfermedades raras, es la que aconsejó que fuera a Francia. Fueron a Francia, hay un email en inglés y a partir de ahí se inicia a nivel internacional los tratamientos que la menor siguió, porque en el Reino de España, evidentemente, no estamos preparados para muchas cosas, pero para medicina de alto nivel tampoco. Pero David, recordará también en la audiencia, permítame, por favor, en la Audiencia Provincial de Lleida, permítanme, por favor, en la Audiencia Provincial de Lleida se deniega esta testifical de la doctora Patiño y hay un forense que acude y sí dice que la enfermedad tiene un alto porcentaje de mortalidad. Hablamos ya de temas técnicos muy complicados, que es un debate que ni ustedes periodistas ni nosotros abogados podemos dominar, pero ¿qué es mortal? Todos nacemos con una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Por tanto, cualquier enfermedad es mortal. Una enfermedad rara e incurable que tiene una menor, que en España no había más que 3 casos, evidentemente generaba esta ansiedad y esta realidad de que la enfermedad podía en cualquier momento acabar con la vida de la menor, una menor que ni siquiera caminaba. A partir de ahí la enfermedad real. A partir de ahí no hay engaño. A partir de ahí sí, pero es que Eneco ya ha hecho un videoclip o una explicación muy larga y yo tengo que puntualizar este aspecto. Luego, importante, el tema económico. Que si no nos vamos Sí, pero seguir haciendo, David, si solo hablan ustedes, la opinión pública. Lo mismo digo, vamos a ir un poco. ¿No me parece razonable? David, escúchame un segundito. María, Si quieren lo dejamos aquí. La puntualización de ese tema y sigue. David, sigue usted ahora con el asunto Si no les interesa lo que estamos diciendo, lo dejamos aquí. Dejamos aquí. Ya, agradecido y lo dejamos aquí. David. Mireia, no sé si David me puede escuchar. David, ¿me escuchas? Soy Eneco. Bueno, por favor, si David, si te puedes poner un momento. Siempre.
está dirigiendo a ti, yo creo que has escuchado que ellos están también el tema del dinero, que Fernando no Otro día hablaremos, ahora preparados de poder abordar esto. Vamos a escuchar, si te parece. Le he dicho perfectamente que quería hacer la puntualización de ese asunto puntual y después seguiría con el asunto del dinero, pero bueno, cada uno es libre de entrar o no entrar y de puntualizar la información. Yo es que la verdad que lamento primero que no me escuche, Sí. David, y bueno, y lamento esta situación porque realmente, en fin, él mantiene estos argumentos. Es verdad que él y yo hablamos en aquel momento, pero yo también le pregunté en esa conversación, le dije, David, si realmente Fernando acudió, parece que a París, a reunirse con una doctora, ¿por qué no habéis conseguido que esa doctora o doctor, ese especialista, testifique en el juicio y ratifique que efectivamente la niña ¿Había estado allí? Había estado allí con su padre? Es algo que decir... Los dos personajes, fue todo una grandísima estafa. ¿Dónde está el médico? Yo creo que es quiero decir, que tienen una muy buena oportunidad y esta ventana que le abre la televisión pública para poder explicar aquellas cosas con las que no estén de acuerdo. En cualquier caso, en otras cosas podemos discrepar porque las informaciones periodísticas nos llegan de un lado o de otro, pero es que en este caso está esta sentencia que es de la Audiencia Provincial de Lleida y tenemos aquí, además, el recurso del Tribunal Superior. A partir de ahí, lo que aquí pone es lo que ha dictado la justicia. Es lo que estabas tú explicando. Y ellos, evidentemente, tienen derecho a recurrir, como así lo han hecho, a otra instancia y quizás mañana les dé la razón. Y si quieren hacer cualquier matización de cualquier rato, cualquier errata que hayamos podido cometer, pues yo estoy quede claro que yo encantado. simplemente con David lo que le decía era hacerlo un poquito más dialogado, que evidentemente que es lo que le he dicho, que luego tendríamos tiempo de volver a ese asunto que también quería, que era el del dinero puntualizar. Era al final un poco de lo que se queja y bueno, también aquí voy a lanzar un cable a que tuvo muy poco tiempo, según decía él, de prepararse el juicio, de buscar a esos testigos, de encontrar a esas personas, pero es verdad que quizá en su caso sí, pero su defendido podría haber movido esos hilos antes. Pero Nicole también insiste en que la niña tiene una enfermedad mental, cuando en el juicio se dijo que la dolencia ni disminuye su esperanza de vida, ni hay un riesgo inminente para la vida de la niña. Ese es el punto de fricción donde él quiere matizar que había un peligro. Mira, hablábamos... falleciese de forma Bueno, mientras buscáis eso... Yo tengo un dato que me hubiera gustado leérselo a él. Tengo allí a Mireia, que la he visto, me vas a perdonar un instante, que lo hemos visto mientras mientras estaban los auriculares, estabas hablando con ellos, no sé qué te han dicho, Mireia. Nada, no ha habido manera, María. Ellos insisten en que pues, no les parece bien este formato, digamos, que hemos utilizado, de recordar simplemente lo que son los datos que recoge la sentencia. Quiero hacer hincapié en eso y a partir de ahí, pues bien, como tú le dabas paso a Eneco por ese derecho a réplica también para que él pudiera contestar, porque se ha dirigido directamente a Eneco, a él no le ha parecido bien, por lo que ha decidido, pues bien, ya lo habéis visto, marcharse y no ha habido manera de convencerle. De hecho, no sé si Fernando incluso quería hacer algún apunte por el tema del dinero que se recoge en la sentencia, de ese dinero que habrían recaudado de más de 400.000 euros. Él quería matizar, quería dar sus explicaciones, pero en cualquier caso, como decimos, David Peña, el abogado, pues no lo ha considerado conveniente y por tanto han decidido marchar sin más y pues no responder a todas las preguntas que teníamos preparadas para ellos hoy. La verdad que tengo que respetar esa decisión, pero que en un momento le hemos dicho que no iba a poder explicarse, sino que íbamos a hacer una conversación. Al final es televisión, uno habla, el otro le responde sin más, pero evidentemente respetable si no quieren seguir. Aquí nadie obliga a nadie a estar aquí en un plato, Fernando. Pero es evidente que tenía una oportunidad irrepetible de explicar sus razones ante la información, a mi juicio impecable, que hizo Eneco y que acabamos de ver. Si renuncia a eso, vosotros tenéis la conciencia absolutamente tranquila, especialmente tú, María, que ha sido él el que lo ha hecho. Y lo ha hecho de una forma brusca y desde luego despreciando la oportunidad a la que me estoy refiriendo. Nosotros no juzgamos y no lo hemos hecho nunca a nadie. No, Lo que ponemos es las opiniones y las voces, naturalmente. e intentar aclarar un poquito a los espectadores. Juzgar la actitud que ha tenido, sí, por En el
resumen de una sentencia es una información irreprochable. Y ellos tienen la oportunidad de matizar, no la han aprovechado. Allá. Información que siempre decirle al letrado que no es matizable, que es que eso es ECO exclusivamente lo que ha hecho ha sido los hechos probados. Sí, decía que al hilo de lo que estabais comentando han tenido una oportunidad de oro, es lo que yo les intentaba explicar ahora, que mejor que oportunidad como esta, decíamos, es la primera vez que van a hablar tras esa sentencia, una sentencia que por cierto todavía, y esto es cierto, está recurrida, no es firme, por lo que ellos tienen la suya para decir, pero en cualquier caso pues ese enfado les ha podido más y han decidido acabar aquí esta breve entrevista. No, yo seré breve, solamente quiero decir que a veces los actos son los que nos definen y los que hablan por sí solos. Me da la sensación. Tenía muchas ganas el abogado de quitarse el pinganillo, ¿eh? Se le ha visto que... porque no tiene argumento, entonces estaba buscando la forma de decir, mira, porque no hay argumento posible, porque no lo hay, porque fue una grandísima estafa con todas las letras. Porque la niña no estaba así de enferma, que aunque hubiera estado así de enferma, el dinero que recaudaron se lo gastaron ellos, no fue para la niña. No había un médico en Afganistán en una cueva como decía que lo había. No había cáncer que decía que también tenía. No había absolutamente nada. Se aprovechó de los medios de comunicación y luego, si quienes conocemos además a familias con niños con problemas, hizo un daño gravísimo, porque hay gente que luego desconfía, que confiaron en este padre creyendo que era un buen fin el que hacían y fue una grandísima estafa. Le pusieron 5 años de cárcel por estafador, le tenían que haber puesto otros 5 años por mal padre, eso es lo que se merecía este hombre. No habéis hecho ningún juicio de valor y era evidente que estaba deseando de quitárselos porque lo que yo creo que está buscando presuntamente es otra televisión para darse más, para estirar mucho más esta historia. Sus hechos le están delatando. Bueno, desde aquí agradecerle a Mireia la conexión y pedirle disculpas también por la parte que nos toca por ese mal rato que al final le toca cuando está uno fuera. Y en ECO agradecerte, decirte simplemente, nosotros hemos cogido las sentencias que existen, hemos explicado de fragmentos que están... Hablaba de un estudio de la mortalidad de la enfermedad, no lo vamos a leer textualmente, pero aquí pone perfectamente en qué acabó ese estudio, qué tanto por ciento de mortalidad había y cuál es la edad a la que llegaron las personas que estudiaron. A partir de aquí, estos son los datos, después que cada uno saque su conclusión. Y que la justicia dicte, que es lo que siempre... Sí, lo que yo estaba diciendo es que en ECO no ha dado información periodística, lo que ha dado son los hechos, claro, es que son los hechos probados de la sentencia, además hechos probados sobre los que el abogado ahora tiene que tirar con ellos, que es lo que al final él no puede rebatir, porque ahora en los recursos siguientes esos hechos probados ya son inamovibles. Pues pendientes estaremos de ese recurso y esa decisión que tome la justicia de ECO.